El gobierno y carabineros han manifestado estar preparados ante posibles manifestaciones durante este fin de semana, cuando se cumpla un año del estallido social. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el país tras esta crisis social, también los cambios que pueden producirse tras el plebiscito del 25 de octubre. Vamos a conversar para esto con Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carolina. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, quiero partir por lo que está pasando ahora para luego hacer la retrospectiva y saber, a tu juicio, cuánto se ha avanzado, qué pasó con la agenda instalada por el estallido social. Pero partirte preguntando si tú ves que hay justificación para tener esta preocupación adicional y esta sensación de que la violencia puede estarse retomando en el marco, en el contexto de un año del estallido social. Mira, lo que pasa es que eso responde mucho a cómo el gobierno, no solamente el último año, sino que en general en su gobierno, ha enfrentado las manifestaciones sociales. Y eso ha sido con bastante represión. De hecho, yo creo que una de las cosas pendientes que es imposible no mencionarla cuando uno habla de este aniversario del 18 de octubre, tiene que ver con la represión y cómo el gobierno maneja el movimiento social. Desde ese punto de vista, la verdad es que es lamentable, pero no me extraña de que la respuesta, en lugar de estar hablando de, como tú dices, de la agenda, cuánto se ha avanzado, los temas pendientes, el proceso constituyente, los temas sociales, económicos, etcétera, estemos hoy día hablando del contingente de carabineros que va a salir, o cuántas escopetas, o cuántas armas, no me acuerdo el detalle de las armas, pero en fin, hoy día estamos hablando de cómo el gobierno está preocupado de enfrentar esta posible violencia que se asocia a la movilización social, en lugar de estar hablando de otro tipo de temas. Insisto, yo creo que esto responde muchísimo a cómo el gobierno enfrenta el movimiento social, como un tema de seguridad pública, por lo tanto, represión, la que ya hemos visto. Ahora, no solo el gobierno ha temido esto, de hecho, desde la oposición ha habido más voces, sobre todo en las últimas manifestaciones, donde ha habido incidentes, algunos más aislados, en otros casos graves, como este joven que termina en el río Mapocho. Como viene el plebiscito, ha habido fuerzas también desde la oposición que llaman a evitar la violencia, a cuidar el ambiente, a que no haya ese tipo de agendas que a lo mejor no sé si son tanto del manifestante, sino más bien del violentista, que también se ha visto en el contexto de estas últimas manifestaciones. Sí, de todas maneras, yo creo que la preocupación relevante de la oposición es que en un ambiente efectivamente de violencia, donde, como bien tú dices, yo estoy de acuerdo, la violencia en general y en su gran mayoría no proviene de la gente que se está manifestando, de la gente que es parte del movimiento social o de las organizaciones de la sociedad civil. Proviene de otro grupo de personas que se aprovecha de estas circunstancias para cometer actos delictivos, lo cual Carabineros debería, como ocurre en otros lugares, debería identificar y aislar del movimiento, de la manifestación social. Entonces, obviamente, parte de la preocupación de la oposición es que en este ambiente de violencia pueda darse algún escenario en que se vea tal vez perjudicado o manchado el plebiscito. Y obviamente la idea es evitar a toda costa eso. Entonces, desde ese punto de vista, el llamado es, obviamente, es a tratar de que no exista este ambiente de violencia. Ahora, como tú bien dices, estos actos de violencia se dan en contextos de manifestaciones, pero no son los manifestantes. Entonces aquí se produce algo bien interesante, porque independiente de los llamados que haga la oposición o que hagan las fuerzas políticas o sociales para que no ocurran estos hechos, la gente que comete esos delitos muy probablemente no va a escuchar ese llamado. Tal vez la gente que se manifiesta lo que va a hacer es evitar movilizarse para que no se dé el contexto para que aparezcan estos grupos que sí delinquen. Y la verdad es que eso me parece bastante normal en el contexto, porque hoy va a haber mucho tiempo, ya ha habido mucho tiempo para manifestarse y hoy día hay un hito bien importante a corto plazo, que es el inicio del proceso constituyente con este plebiscito. Por lo tanto, al parecer, tiene sentido un llamado, tal vez, incluso a no movilizarse o hacer cosas mucho más pasivas, cosa de no dar este contexto para que se produzcan estos hechos delictuales. Sí, te iba a preguntar por el plebiscito precisamente en este mismo sentido. Los que creen que el plebiscito va a ser el canalizador de estas demandas, por supuesto que buscan cuidarlo y evitar que se generen contextos donde personas más radicalizadas con otro tipo de agenda puedan aprovecharse y generar desmanes.
Pero en términos generales, ¿tú crees que el plebiscito logra canalizar esas demandas que se escucharon en el contexto del estallido social y particularmente, porque creo que hubo una manifestación que fue la que todos recordamos más, esa manifestación multitudinaria con 2 millones de personas en Santiago, con millones de personas también en regiones, ¿logra el plebiscito contener y ser una respuesta a ese movimiento social? Mira, el plebiscito es el inicio de un largo, largo camino. Entonces, la respuesta ahí sería, no puede ser binaria, no puedo decirte sí o no, porque con el plebiscito no se van a solucionar nuestros problemas, ni los de la sociedad, en ningún ámbito. Pero el plebiscito abre un camino para discutir, reflexionar y tener la oportunidad de tener ciertas transformaciones políticas, sociales y económicas que hasta la fecha no se han podido hacer por diversas razones, que ahí los diagnósticos son muchísimos. Entonces, yo creo que el plebiscito es un hito desde varios puntos de vista. Es un hito para la gente que quiere cambiar la Constitución, que ve que en la Constitución hay posibilidades de dar un marco que nos permita hacer esas transformaciones sociales que hoy día no se pueden hacer, pero también es un hito de mostrar descontento y que permita que la clase política, en conjunto con la sociedad, tomen decisiones para, como insisto, realizar esas transformaciones. Pero insisto, el plebiscito es el hito donde se inicia un largo camino, insisto, de oportunidades. Esas oportunidades están, por una mano, con el proceso constituyente mismo, es decir, si gana el apruebo, que es lo más probable, con la Convención Constitucional, hay algunas más dudas, pero si gana la Convención Constitucional, lo que va a pasar es que se inicia una discusión, el proceso constituyente por una parte, pero eso va a permitir también que en el Congreso, a la luz también de la discusión constitucional, se dé el espacio también para tener otras discusiones, que se puedan hacer cambios en el Congreso mismo o desde el Ejecutivo. Entonces, es eso, el plebiscito hay que verlo como el inicio de un largo camino, de una gran oportunidad para Chile, de reencuentro, de conversación, de reflexión. Entonces, es un inicio, pero Carolina, insisto, de un largo camino. Y suponiendo que ese plebiscito se hace, gana el apruebo y se abre este camino de reforma o de una nueva constitución, ¿tú crees que van a seguir las manifestaciones? ¿Tiene sentido seguir manifestándose o lo que hay que hacer es confiar en que por ese proceso se van a canalizar las mejoras que se buscan hacer? Porque también algunos se podrían preguntar por qué siguen las manifestaciones si tenemos este hito, como dices tú, en camino, ahí a la vuelta de la esquina. Mira, dos cosas. Lo primero, yo no creo que se vayan a acabar las movilizaciones, porque además lo hemos visto en otros países. El movimiento social es un actor clave durante los procesos constituyentes. Y es clave no solamente de las distintas formas en que participan, ya sea de manera consultiva o vinculante, sino que también presionando. Hemos visto en otros países, en procesos constituyentes, cuando hay votaciones súper emblemáticas, súper importantes, cómo afecta la presión del movimiento social. Así que yo no creo que eso termine, porque, insisto, el plebiscito es un largo camino y faltan muchos hitos. Es importante recordar además que una de las características del contexto social que estamos viviendo es la desconfianza política, la desconfianza de la ciudadanía a las instituciones. Y esto no se soluciona de la noche a la mañana. La participación electoral, la abstención en este caso, no se soluciona de un día a la mañana, independiente del contexto que estemos viviendo. Entonces, en esta circunstancia, en este contexto de desconfianza, a la ciudadanía no le basta con que simplemente la élite política, esa élite de la que desconfía, ¿verdad?, le diga, oiga, partimos el proceso, que es en su casa y confía en nosotros. Eso no es así. La confianza es un proceso que toma tiempo. La ciudadanía tiene que ver resultados y por eso yo digo que el plebiscito es el inicio de un largo camino. Falta mucho todavía. Falta que, por ejemplo, los partidos se pongan de acuerdo o la lista de independientes y le presente a la ciudadanía, por ejemplo, las candidaturas para la Convención Constitucional o la Convención Mixta, la que gane. Eso también es otra muestra para ir generando confianza. ¿Qué pasa? Dependiendo del perfil de las candidaturas que presenten los partidos. Recuerda que lo relevante y lo que le da parte de legitimidad al proceso es que se supone que vamos entre todos y todas a conversar sobre el nuevo pacto social y escribir la nueva constitución. Por lo tanto, no pueden ser los mismos de siempre. Y así, sucesivamente, van a ir pasando varias etapas en las que la élite política y los partidos tienen que ir armando de nuevo esta confianza. Entonces,
por esas diversas razones es muy probable que el movimiento social siga. Hay un tema de desconfianza, pero también de el actuar normal y la relevancia que tienen los movimientos sociales en este tipo de procesos constituyentes. Ya, ¿y tú crees que cuando esto culmine con una nueva constitución, ahí sí comienza un nuevo pacto social y se retoma la senda de la confianza? Y te lo pregunto porque leí declaraciones, vi una entrevista, pero leí también la entrevista, no sé si la viste, del Contralor Bermúdez durante este fin de semana, un nuevo medio de comunicación, donde él decía que él percibía que detrás de este movimiento social existe una gran frustración y que tiene que ver con muchas promesas que no se han cumplido a lo largo del tiempo. Y él decía, ojo, porque la promesa constitucional también puede ser tremendamente frustrante porque una nueva constitución no le va a cambiar la vida necesariamente a las personas. ¿No te hace cierto sentido eso, el pensar que depositar toda la fe en una nueva constitución finalmente puede terminar siendo una nueva frustración? Mira, yo creo que hay que tener efectivamente mucho cuidado con las expectativas. Yo no estoy de acuerdo de que la Constitución no le puede cambiar la vida a las personas. Yo tengo la convicción que sí. Hemos visto muchos ejemplos, de hecho, con proyectos que se han discutido en el Congreso que tienen directa relación con el día a día de las personas y que no han podido modificarse o que se han modificado a medias por temas constitucionales. Entonces, eso es lo primero y por eso creo importante el proceso que se está llevando a cabo en Chile y que se discuta de la manera que se está discutiendo, de manera amplia, que se elija a las personas que vayan a discutir este tema. Entonces, eso por una parte. Lo segundo tiene que ver efectivamente con las expectativas. Y ahí, de nuevo, no tengo una respuesta binaria. No te puedo decir sí o no. Cuando terminemos este proceso vamos a estar todos contentos porque eso va a depender muchísimo de dos cosas. Primero, de las personas que sean electas y por lo tanto sean parte de la Convención Constitucional y la diversidad. El tipo de persona que va a entrar a la Convención Constitucional es igual de importante que los contenidos. Es igual de importante. Entonces, eso va a ser una primera barrera que tiene que ver con las expectativas. ¿Quién va a entrar? ¿Quiénes van a ser los representantes del pueblo, verdad? Como se dice, los representantes de la ciudadanía. Pero luego viene la discusión. Y depende también de la discusión y finalmente de la constitución que vayamos a tener, si es que vamos a ratificarla o no ratificarla y por lo tanto si es que logramos cumplir con las expectativas de la gente. Eso también de qué depende. Se ha discutido mucho de los 2/3, si es que se van a lograr las transformaciones. Depende también si las fuerzas políticas que quieren estas transformaciones logran ponerse de acuerdo para ir en las menos listas posibles y compitan los más unidos posibles. Los que se unen más van a obtener más convencionales, porque así funciona el sistema electoral. Entonces, yo creo que las fuerzas políticas, la oposición, sobre todo las oposiciones, que es la que quiere hacer esas transformaciones, debería tener en consideración esta expectativa y, por lo tanto, actuar pensando en esas expectativas, porque el proceso constituyente por sí solo, por simplemente haberlo activado, yo estoy de acuerdo de que no va a superar las expectativas de la gente. Eso es un trabajo, y por eso insisto de nuevo, es un trabajo a largo plazo. Lo iniciamos recién con el plebiscito, pero ahora los partidos políticos o las listas de independientes tienen que presentar un elenco que dé legitimidad, que dé confianza a la ciudadanía y luego un proceso constituyente con participación, consultivo, vinculante, cosa de que el producto final no sea una constitución no solo que no nos satisfaga desde el punto de vista de los contenidos, sino que también que se entienda que fue escrita de nuevo de la élite y entre cuatro paredes. Carolina, depende de ese proceso, es como nos hacemos cargo al final de las expectativas. Sí, para ir finalizando, esperando que esto corra por un riel, digamos, el tema del plebiscito, si se abre la posibilidad con el apruebo de redactar la nueva constitución, ver quiénes la van a redactar, etcétera, y esperando esos resultados, me imagino que en paralelo está el desafío de poder efectivamente ir tomando decisiones que sí le cambien la vida a las personas a la espera de esa nueva constitución, en cosas prácticas a lo mejor que están dentro de las demandas sociales. Y ahí hay algo que a mí me parece que es muy complejo, que tiene que ver con las dinámicas que se están dando en el mundo político, con la falta de generosidad recíproca, con una polarización, con un enfrentamiento permanente. Ayer veía la cantidad de horas que se han destinado, por ejemplo, a acusaciones constitucionales versus la cantidad de horas que se han dedicado a legislar proyectos importantes para la ciudadanía que a lo mejor sí cambiaría su vida, y se ha gastado más tiempo en acusar constitucionalmente, además con libelos que se han caído finalmente y han fracasado, que en legislar. ¿Tú crees que es posible con esa dinámica el que esos 2 años que va a demorar al menos el llegar a una nueva constitución se vaya avanzando realmente en una agenda que vaya apaciguando el ánimo por un lado y retomando la confianza, o es muy difícil con la dinámica actual?
Mira, efectivamente estamos en un momento bien complejo, pero recordemos que la agenda legislativa la maneja el Ejecutivo, no la maneja el Congreso. Las urgencias, los temas que tienen relación con gasto, la maneja el gobierno. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, No, pero en el gobierno ningún no tiene caso... mayoría, entonces igual necesita una oposición, me imagino, que respalde o esté abierta a llegar a ciertos acuerdos. Y la verdad es que últimamente lo único que vemos en general son enfrentamientos. Cuesta encontrar los puntos de acuerdo. Claro, pues es que ese mismo es el problema. Mira, te quiero poner un ejemplo relacionado con esto, que tiene que ver con la discusión que hemos tenido sobre Carabineros. Una de las cosas que dice el gobierno es que no están los votos, por ejemplo, para reformar Carabineros. Pero lo que pasa es que lo que propone el gobierno es un proyecto que lo que hace, o sea, propone varias cosas, pero en particular darle más facultades a Carabineros. Entonces la oposición, obviamente, lo que dicen es que no pueden apoyar un proyecto así porque el problema de Carabineros no es darle más facultades. Ese es el problema de Carabineros. El problema de Carabineros es su formación en derechos humanos, con perspectiva de género, etcétera. Entonces, es complejo cuando el Ejecutivo simplemente dice tienen que apoyarme cuando propone propuestas que no tienen sintonía con lo que está pasando en la sociedad. Entonces yo creo que eso es importante destacarlo. En todo caso, no es incompatible, y de hecho no tiene que ser así, de que cuando tengamos proceso constituyente o ahora que aún no hemos partido, no se hagan los avances correspondientes en el Congreso. Cuando las fuerzas de oposición en general se han puesto de acuerdo y han querido avanzar, ejemplo, que lo sacaron muy rápidamente, por ejemplo, que fue tan emblemático, el proyecto de retiro del 10%, eso fue muy rápido, se entendió que era en una coyuntura, insisto, y por eso me gusta poner este ejemplo, fue en respuesta a una política que no presentaba y un tema que no se hacía cargo el mismo gobierno. Entonces, las dinámicas son bien complejas, pero yo creo que esta polarización que se está viendo en esta élite en el Congreso, yo creo que tiene las responsabilidades son desde ambas partes. No es solamente, la dinámica no funciona con que el Ejecutivo presente un proyecto y el Congreso simplemente tenga que aprobarlo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo con Carabineros, el tema social, económico, político. Entonces, efectivamente es complejo, es muy complejo avanzar. Yo creo que se necesita una mirada colaborada desde ambos puntos de vista, desde el oficialismo y de la oposición, pero en ningún caso no es compatible. De hecho, yo creo que el mismo proceso constituyente, cuando ya esté andando, va a permitir y va a dar el camino para que se hagan otras modificaciones en el Congreso. No es para nada incompatible, pero de nuevo, esto no solamente depende de que la oposición esté en contra de lo que está proponiendo el Ejecutivo o, de nuevo, esté perdiendo el tiempo con acusaciones constitucionales. Recordemos que uno de los roles del Congreso, uno de los más fuertes que tiene, es la fiscalización. Y es la forma que tiene de presionar y sobre todo de ejercer y de solicitar responsabilidades políticas cuando considera de que el Ejecutivo no está cumpliendo un rol. Desde ese punto de vista y en el contexto en el que estamos, y aquí me quiero detener en una sola cosa, en este periodo no se han presentado tantas más acusaciones constitucionales que en otros periodos. Y en un contexto donde estamos con una pandemia, una crisis sanitaria, donde hay fallecidos, donde hay violaciones de los derechos humanos, a mí me parece que el Congreso tiene que hacer su trabajo. Y si su trabajo implica fiscalizar a través de acusaciones constitucionales, me parece bien que lo haga, pero también que le dediquen un tiempo importante, como lo han logrado demostrar, a legislar y hacer los cambios profundos que la ciudadanía y que el país necesitan, ¿verdad? Bien, pues Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, presidenta además de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti. Nos vemos.